Bueno, vamos a continuar con la clase número 9. Nos quedamos en los problemas. Estamos trabajando en tuberías, cómo calcular el calor, el flujo de calor. Entonces vamos a hacer este primer problema. Vimos las ecuaciones para resistencias. Y bueno, el problema dice, un tubo de acero al carbón cédula 40 con diámetro nominal de 6 pulgadas se usa para transportar un fluido que mantiene la superficie interna a 300 grados Fahrenheit. Se espera que en la parte externa del tubo se mantenga a 150 grados Fahrenheit. Dice calcular el flujo de calor por pie de longitud del tubo, lo que comentábamos, ¿no? Que es más práctico pedirlo por pie o por unidad de longitud y no por área, pero al final sí se utiliza por área, ya veremos más adelante, ¿no? Nada más que tenemos que especificar área de qué área estamos hablando, dependiendo de qué radio o diámetro, ¿no? Entonces el flujo de calor por pie de longitud del tubo lo dice cómo sería el flujo de calor si se tuviera un tubo de 4 pulgadas en lugar de 6. Cédula 40, compararla con el inciso A, dice. Y el inciso C dice cuál debería ser la temperatura externa del tubo de 4 pulgadas para que tuviéramos el mismo flujo de calor que el inciso A. Aquí puse unas notas sobre cédula. Creo que eso ya lo saben del curso de flujo de fluidos. Un regular NPS o Nominal Pi Size es simplemente hablamos de diámetros nominales que no son exactamente ni el diámetro interno ni el externo, pero que más o menos se asemejan al diámetro en pulgadas, ¿no? En USA se utiliza en pulgadas y en Europa en milímetros. Entonces, sabemos que una tubería de la cédula lo que hace al aumentar la cédula, el espesor va variando, pero el diámetro exterior no. Nada más varía el diámetro interior. A la hora de variar el número de cédula, lo que va variando es el diámetro interior. Se va haciendo más pequeño porque el espesor se va haciendo mayor al aumentar la cédula. Entonces, hay unas tablas, por ejemplo, la del flujo de fluidos Crane, el autor es Crane, esa serie de libros, hay un libro de válvulas, otro de compresores, otro de bombas y está ese de flujo de fluidos, que por ahí deberían de tener ustedes. En esas tablas vienen muy completas todos estos números de cédulas. Nosotros para no llenarnos de tablas podemos usar las del kern, ya les había dicho. De preferencia usar el apéndice del kern para evitar estar usando tantas tablas. Entonces nos da el diámetro externo, el diámetro interno, el área de flujo, el área, podríamos decir la de transferencia por pie lineal, o sea, cuánta área por un pie de longitud nos da, etcétera. Entonces, aquí tenemos, primero nos dice que es de 6 pulgadas, tenemos 6.625 pulgadas de diámetro exterior y 6.065 de diámetro interior, ¿no? Ya por aquí los puse. Aquí está de esa tabla. Pero nosotros, para la fórmula que estamos trabajando, pues requerimos más del radio, ¿no? Entonces, para obtener el radio, simplemente dividimos entre 2 cada uno de estos diámetros, tenemos un respectivo radio. Entonces nos piden el calor por pie lineal. Entonces, vamos a tener una sola resistencia. Entonces, utilizo una ecuación de una sola resistencia. Entonces, voy a tener un radio
aquí R1 y un radio R2. El problema ahí escribir con el mouse. Pero bueno, este de aquí es un radio, ¿no? Que le estoy llamando R2. Entonces, simplemente ahí también voy a tener aquí en esta pared, en toda esta pared, una temperatura T1 y en toda esta pared, toda esta superficie, toda esta parte exterior, una temperatura T2. Entonces, tengo una longitud, pero me están pidiendo por pie de longitud, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es esta L, pasarla por regla de la tortilla arriba y luego pasarla aquí dividiendo para que ya tener un flujo. Este, acuérdense que tiene dimensiones de energía por tiempo, pero si meto esta L aquí ya va a ser también por unidad de longitud, ¿no? Entonces, simplemente es aplicar esa expresión. De tablas para cero, entonces ahí también me voy al Kern y ya habíamos visto las tablas de conductividades, está para líquidos, gases y vapores y metales, que está para 0 a 32 Fahrenheit 26, a 212 26 y a 1112 21. En vez de usar aplicadora Fahrenheit sobre pie. Estas son las que estamos usando. Entonces, si ven aquí está a 32 y 202 está a 20, el valor de 26 y a 1112 de 21. Entonces, aquí para fines prácticos tomamos una temperatura intermedia. Nos dice que está a 300 la parte interna y 150 la parte externa, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, se mantiene la superficie interna a 300 y la parte externa a 150, ¿no? Entonces, como aquí en la superficie aquí interna está a 300 y afuera está a 150, entonces la transferencia de calores en dirección de adentro del tubo hacia afuera, ¿no? En dirección radial. Entonces, para fines prácticos, si quiero considerar la conductividad térmica, si la quiero considerar constante, entonces yo veo que sí está variando con la temperatura, pero en mi ecuación esta de deducción yo saqué la K fuera de la integral, por lo tanto la consideré constante, por lo tanto eh, lo mejor va a ser sacar una K a una temperatura promedio, ¿no? Entre las dos temperaturas, o sea, entre 300 y 150, que es 225 el promedio, ¿no? Yo lo que hice fue ajusté estos datos a un polinomio. Esto lo hice en Excel. Yo creo que ya todos lo saben hacer, ¿no? Esa es pregunta. Me comentan si no lo saben hacer. Esto antes lo hacíamos a mano, pero pues ahora ya con Excel lo hace rapidísimo. Y tengo esta expresión para simplemente ya aquí meto la temperatura 225 y me da el valor, ¿no? Si nos fijamos, como 225 está muy cercano a 212, pues prácticamente es 26. Si no quisiéramos hacer todo este rollo, por la experiencia podemos ver que decimos 225 es muy cercano
Ese 225 es muy cercano a 212, entonces tomamos 26 directamente. Este valor prácticamente es 26, ¿no? Entonces, para evitar tanto rollo, ¿no? Entonces, déjame cambiarle pila a mi mouse porque se le acabó, dejó de funcionar. Y aunque sí le dura la pila a estos mouse, pero no se me olvida apagarlos. Y aunque se apagan después de un rato, pues se va gastando la pila. Entonces ya está. Ya está. Ok, tanto uso. Bueno, que tengo ahí muchas pilas. Hay que comprar por paquete, pues están medias caras esas pilas. Entonces, simplemente es meter en la expresión que deducimos, en la cual metemos aquí la resistencia, que era logaritmo de R2R1, 2πk. Y aquí, como dije, bueno, aquí dejé un pie, pero este en realidad quizás deberíamos de quitarlo, porque ya quitamos aquí L y la mandamos aquí, Q sobre L, y ya nos da si quitamos nos va a dar en las unidades, ¿no? BTU por hora por pie. Aquí yo lo dejé, simplemente cuidado con esas unidades por pie de longitud de inciso A. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer simplemente es quitar esta L de acá y lo dejamos, como les había comentado, Q en L. Ya si no metemos aquí el pie, ya nos va a dar unidades, ¿no? Bueno, vamos para allá. Delta T va a ser 300 menos 150, logaritmo de R2 entre R1. Yo aquí metí los R2, 3.3125 y 3.0325, R2 entre R1, ¿ok? ¿Por qué están divididos entre 12? Porque lo estoy pasando a pies, pero ojo, yo hice aquí entre 12, los dividí entre 12 para pasar esto que están en pulgadas. Un pie tiene 12 pulgadas, pero muchas veces aquí no hace uno la conversión porque este 12 se va con este 12 y da lo mismo, ¿no? A veces ya por practicidad no hace uno esa conversión, pero hay que tener cuidado cuando no aparezca la conversión porque estamos usando aquí pulgadas y arriba pulgadas y decimos, bueno, ¿por qué estoy haciendo eso si debo usar pies, ¿no? Pero como da lo mismo, dividimos entre 12 y 12 y los 12 se me van, pues no causa problema, ¿no? Vamos a tener cuidado si en algún ejercicio lo hago. Y luego entre 2pi k, la k ya es la que obtuvimos ahí, por L, pero le quedamos que en dado caso lo quitamos, de acá lo quitamos para que me quede Q en L ya directamente y vamos a ver que se me van a ir los Fahrenheit, pie con pie se va, pie y pie con este pie, bueno, este pie no lo, aquí sí se iban pie con pie cuadrado y me queda BTU hora, pero lo vamos a dejar porque lo sacamos acá, entonces me quedaría nada más, si se fijan, pie, con este pie cuadrado me queda un pie acá, pero no sé si se alcance a ver, pero este pie va a quedar aquí dividiendo, ¿no? Aquí está medio complicado la regla porque si aplicamos la regla acá, extremos, entonces va a quedar acá, dividiendo y luego si hago otra vez extremos, queda acá, no, 1, 2, 3, 4. Entonces queda acá, ¿no? Porque extremos, aquí el pie se me va, aquí me queda un pie y extremos me queda un pie acá, dividiendo acá, entonces pues ya directamente queda por pie.
Entonces, si no meto este y lo pongo QNL, lo manejo y simplemente aquí ya ya no lo utilizo, ya las unidades me van a quedar directamente BTUs por hora pie, es por pie de longitud, ok, es lo que me están pidiendo. Aquí se me había ido la unidad y yo ya sabía que era también por pie, porque metí aquí un pie. Directamente metí aquí el pie y digo, pero el problema es que aquí no dejo ese pie y no estoy seguro si alguien lo ve que esto lo estoy usando por pie de longitud. El inciso B ahora me dicen que si usamos cédula 40, una tubería de diámetro nominal de 4 pulgadas. Otra vez, ya no voy a ir a la tabla, pero yendo a la tabla, obtenemos diámetro externo e interno. Simplemente van a cambiar los radios, los diámetros. Divido entre dos para obtener los radios y meterlos acá. Y todo lo demás me dice que no cambia. Aquí si se fijan ya, aquí sí dice eso de la longitud de aquí, la saqué acá, ¿no? La saqué aquí. Y ahí sí quedan las unidades de hora por pie. Entonces aquí lo interesante es comparar, porque aquí me dio los 277.403 y aquí 220.000. Entonces disminuyó, ¿no? ¿Por qué disminuyó? Porque al tener un tubo más pequeño, es que no está variando la temperatura, no está variando la etc. Pero lo que está variando entonces, al tener un tubo más pequeño, tener un tubo más grande, mi área, toda esta área de transferencia es más grande que de un tubo más chico, ¿no? Esta área así, toda esta área es más pequeña y en este caso es lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos un diámetro más pequeño, por lo tanto un área me va a dar un área más pequeña. Por lo tanto la transferencia de calor va a ser menor aquí básicamente por el área. Ya vimos que depende, la transferencia de calor va a depender de ese espesor, que en este caso este espesor está dando como la diferencia de radios, R2 menos R1, o sea, dependiendo de ese espesor, entre mayor sea el espesor, más resistencia. También va a depender, o sea, más resistencia, menor transferencia, ¿no? Va a depender del gradiente de temperaturas. Entre mayor sea el gradiente, esta diferencia, mayor va a ser el flujo de calor. Y el otro es el área, entre mayor sea el área, mayor va a ser el flujo de calor. Falta uno. También va a depender del material con el que esté fabricado, en este caso el tubo, ¿no? Este material dependerá de la conductividad térmica del material. Por ejemplo, en este caso es un acero y tiene valores grandes, de 26. Por ejemplo, aislantes pueden tener valores de 0.01, 0.05. O sea, ya estamos hablando después del punto decimal de esto. Aquí 26 pues, es una conductividad grande, ¿no? Ok. El inciso C simplemente decía cuál debería ser la temperatura externa del tubo de 4 pulgadas para que tuviéramos el mismo flujo de calor que en el inciso A. Entonces, pues, simplemente vamos al inciso A y vemos que este es el flujo de calor del inciso A. Entonces, tomamos ese y me dicen cuál es la temperatura, ¿no? Externa. O sea, la temperatura aquí interna estoy llamando T1, del lado de la pared del tubo interno, y de la pared externa del tubo le llamo T2. Entonces, simplemente de la expresión esta de acá, voy a despejar T2, ¿no? Entonces pasa todo esto multiplicando,
T1, pero como es negativo, va a quedar negativo de este lado. Este pasa multiplicando, entonces al final, para que quede positivo todo, lo multiplico por -1 y me va a quedar T2 es igual a T1 menos todo esto, ¿no? O sea, es que este va a pasar para allá restando, pero como voy a multiplicar todo por -1, va a quedar sumando. Y este pasa multiplicando para allá, pero como lo voy a estar multiplicando todo por -1, va a pasar negativo, ¿no? O sea, restando, que es lo que tenemos acá. Pasa restando, queda ya sumando. Y pues simplemente no nos están diciendo que cambie la temperatura interna del tubo, simplemente que si mantengo este Q igual que en el inciso A, y pues se sobreentiende que todo es con respecto al inciso A, estos diámetros, ok, estos diámetros, a ver, vamos a ver qué dice. Dicen que hay que usarlos de 4 pulgadas, por eso me quedó la duda, o sea, del inciso B. Entonces, por eso se siguen usando esos. En el inciso B utilizamos 4 pulgadas, nos dan estos radios para 4 pulgadas de diámetro nominal, estamos usando esos mismos, ¿no? Pues la cara prácticamente pues es la misma, variaría en nada prácticamente si usamos esta temperatura. Entonces dice que usemos 4 pulgadas, o sea, estos son los radios del inciso B, pero que usemos Q del inciso A. Y en base a eso, ya la temperatura bajaría a 110.95, cuando anteriormente teníamos una temperatura de 150. ¿Ok? Entonces, quiere decir que hay más resistencia a la transferencia, baja más la temperatura. Cuando hay poca resistencia, prácticamente la temperatura en un punto, acá y acá, van a ser la misma, ¿no? Va a variar muy poco. Entre más resistencia va a variar más. Aquí es lo que estamos viendo, ¿no? Está variando más. O sea, hay menos transferencia de calor. En parte, ¿por qué? Porque ya esta transferencia de calor se estaba dando en un área mayor, porque tenemos eh, diámetros mayores, pero aquí a la hora de disminuirlos, usar el tubo, el inciso B, que es más pequeño, tengo un área menor y quiero pasar la misma cantidad de calor en un área menor, ¿no? Entonces, básicamente es lo que está pasando. Por eso hay menor flujo de calor por esta área menor. Y con eso se termina el problema, este primer problema, que básicamente es el típico problema fácil para un solo tubo, ¿no? Este puede ser un tubo, es un tubo típico metálico de acero, pero ahora ya cuando trabajamos con resistencias, vamos a hacer otro problema. Entonces, vamos a ver cuánto llevamos de clase, 24. Vamos a ver si nos da tiempo a hacer este otro problema. Dice, un tubo de 6 pulgadas IPS, o sea, lo que comentábamos, creo que lo dijimos acá, ¿o no? No nominal, ¿no? NPS, que básicamente eso es lo mismo. Entonces, IPS son los mismos, Iron Pie Size, que vamos a las mismas tablas. Dice, se cubre con 3 resistencias en serie formados del interior al exterior de media pulgada de capoc, 1 pulgada de lana mineral y media pulgada de magnesita molida o pulverizada. Si la superficie interior se mantiene a 500 Fahrenheit y la exterior a 100 Fahrenheit, dice cuál será la pérdida de calor por pi cuadrado de superficie externa del tubo. Ojo, aquí ya nos están pidiendo por longitud.
¿ok? Como fue en el caso anterior que nos lo pedían por pie, ¿no? Por pie acá, ¿no? Por pie de longitud. Aquí nos lo están pidiendo por pie cuadrado, pero de superficie externa del tubo. Y luego piden determinar las temperaturas intermedias, por supuesto, en las interfaces entre cada material. Entonces vamos a tener que por dentro pasa un fluido caliente a cierta temperatura y afuera tenemos aquí en la parte exterior otra temperatura. Entonces, eso es como que un problema típico, ¿no? Que podemos encontrar en la realidad, en el cual no queremos que se pierda tanto calor en esta tubería. Quizás llevo un fluido que no quiero que pierda calor. Y por lo tanto se van a poner capas de aislante, ¿no? Tengo una, dos, tres capas de aislante y el primero es el tubo. Yo lo primero que pensaría, este tubo es metálico porque nos están dando que es IPS. Entonces, este tubo en realidad debe transferir muy bien el calor porque es un tubo metálico. Su función no es aislar, ¿no? Es dar la resistencia mecánica para transportar fluidos a ciertas velocidades, a ciertas presiones. Entonces, para eso se le van a poner las capas, eh, o más bien las capas se le van a poner para que hagan la función de aislante que no hace el tubo. Entonces, como ven, yo estoy poniendo aquí internamente en el tubo la temperatura T1, en la parte exterior del tubo T2, después sigue en la interfaz entre el capote y la lana T3, la interfaz entre la lana y la magnesita T4, y ya en la superficie aquí exterior T5, ¿no? Y voy a tener entonces aquí un radio R1, un radio R2, lo voy a señalar con la parte de arriba del circulito R1, R2, R3, R4 y R5. Yo ya los usé así, creo que decíamos la vez pasada que quizás era mejor usar aquí 0, ¿no? 0, 1, pero bueno, no importa, lo importante es usarlas bien. Entonces, estamos usando las expresiones que hicimos la deducción en la cual estamos considerando las K constantes. Pero como no son tan constantes, entonces lo que hacemos es interpolar entre temperaturas, ¿no? Sobre todo que, por ejemplo, en el acero de carbón ya habíamos visto que de la tabla de Ken a 212 y 200 Fahrenheit está la K26 y también 112 a 21. Aquí me queda duda si era 200, ¿no? No sé si me equivoqué porque ya la habíamos visto aquí en este problema. La achicamos en el Ken a 32 y 212. ¿Okay? Entonces, aquí es que a 32 y 212 es 26, ¿no? Pero yo ya había obtenido una ecuación que les comenté que esta la obtuve con estos datos y les pregunté si saben obtener esto, espero que sí. Y si no, me dicen, ¿no? Cómo obtener estas ecuaciones. Una opción es hacer una interpolación lineal, aunque no si graficamos esto quizás no sea tan lineal, una línea recta, por eso aquí me sale un polinomio. Pero entre dos puntos a veces nos aproximamos bien haciendo una interpolación lineal nada más, ¿no? Esa es una forma más práctica, quizás un poco menos exacta, de obtener un valor, ¿no? Entonces, aquí la situación que acabamos de usar, pues si aquí internamente me dice el problema que está a 500 grados,
Yo diría, pero necesito un promedio entre esta T1 y esta T2 y en el promedio yo obtengo la K, ¿no? Pero de entrada aquí tengo que hacer uso de mi conocimiento en esta área y decir, es que este es un tubo de acero, entonces va a ser muy buen conductor y aquí la temperatura T2 debe variar muy poco. Entonces puedo usar esta misma T1, casi va a ser el promedio entre T1 y T2, esta T1. Entonces esta T1 me dice que está a 500, ok, internamente esa pared, y la voy a obtener a 500, ¿no? Entonces a 500, yo usando este polinomio, meto mi valor de 500 aquí donde dice temperatura y obtengo de 25.34. Al final sigue sin variar tanto, ¿no? De 26 a 25.34. En una de esas utilizo este 26 directamente, va a haber cierto error, ¿no? Este de Kapok, esos pues los obtienen de el mismo libro, en lo que dice que son aislantes. Entonces, aquí está el Kapok, dice a 68 Fahrenheit, .020, ¿no? Entonces, ojo, aquí son la densidad, bueno, me interesa más la temperatura y la conductividad. Entonces, eso es lo que dice 68 Kapok, 68 es .020, ¿no? Fíjense que ese Kapok es como una especie de lana, es un aislante como natural, ¿no? Aquí está, este es el valor 68.02. Déjenme checarlo así rápidamente, aprovechando, quizás es la ventaja de en un futuro en el salón, cuando regresemos al salón, lo ideal sería que tengamos internet y una pantalla por ahí para ver rápido esto, ¿no? Entonces, Kapok, bueno, aquí está, si se fijan, es de un árbol y da esta especie de lana que es muy poca conductora, ¿verdad? Esta lanita es como una vaina que adentro trae como esa lana, y esa lana pues no es muy buena conductora de calor, entonces es un aislante, se puede meter una capa ahí de esto, ¿no? Entonces, es muy interesante. Bueno, ya está. Entonces, lana mineral, también fui al libro, a ver qué dice lana animal, aquí dice. Lana mineral dice 86.0225, ¿no? Aquí está, también del Kern. Entonces, lana mineral 0.22586. Y la magnesita pulverizada, aquí hay una magnesita, pero también le llaman magnesia, ¿eh? Punto 35 a 117. Aquí está. 117. Magnesio, magnesita. 117.35. Y aquí nos ponen considerar constante a cualquier temperatura. También, ¿por qué? Porque ya no tenemos a otras temperaturas, nada más nos dan a una sola temperatura. ¿Ok? Estas nada más nos las dan a 117 y así. A las temperaturas que pusimos ahí, nada más son las únicas que nos dan estos valores. ¿Por qué diríamos? Porque son valores muy pequeños y como es aislante, pues prácticamente no va a cambiar casi su conductividad al variar la temperatura. Tenemos que tener cuidado si en algún caso tenemos tuviéramos una temperatura límite, si estuviéramos trabajando en un horno muy caliente en el cual se empezara a quemar o se empezara a desintegrar eh, o a tener alguna reacción, etcétera, por alta temperatura, ¿no? O sea, checar cuál es su temperatura máxima de trabajo.
Comúnmente en la práctica ya se sabe, si puedo trabajar hornos, por ejemplo, horno de destilación primaria, ya se tiene experiencia y el mismo fabricante que nos va a dar los tipos de aislantes que se pueden usar como especie de ladrillos, ya nos dan tanto las Ks como las temperaturas de trabajo, etcétera. Y ya está, entonces, dos cosas. Este del acero, del metal, este valor de K sí varía, entonces sí tratamos de buscar una interpolación, ¿no? Y usamos de forma práctica los 500 grados porque decimos que casi no va a variar ahí la temperatura en el otro lado del tubo, ¿no? Que ya no van a ser 500, debe de bajar porque va a ir disminuyendo la temperatura. Entonces a esta temperatura obtenemos el acá. Y estas consideramos que no varían porque es un aislante y no, por lo mismo, no debe de variar. Y si varía, va a ser valores muy pequeños, porque las K son muy pequeñas, ¿no? Ok, entonces nos dan otra vez cédula 40 de 6 pulgadas, lo mismo que teníamos arriba, ¿no? Nos dijeron que eran 6 pulgadas, sí. 6 pulgadas, el mismo que el inciso A de acá, ¿verdad? 6 pulgadas dice 6.065 y 6.0625, ¿no? Entonces, ahí está. El diámetro interno, el diámetro externo. Entonces, aquí vamos a tener cuidado con esta tabla de radios, porque radio 1 simplemente ya sabemos que es el diámetro entre 2. Y el radio 2, que es en la parte, este es en la parte interior del tubo, este es el tubo exterior, la parte exterior. Igual tenemos el diámetro, entonces radio es 6.625 entre 2. Pero ahora viene el radio 3. El radio 3, lo único que tenemos de CAPOC es que dice que vamos a poner una capa de ese CAPOC de media pulgada, ¿no? Entonces, yo ya tengo de este tubo su radio exterior. Para saber este radio 3, simplemente tengo que sumarle el espesor a ese radio, el espesor del CAPOC, ¿no? Entonces es lo que hago. Radio 3 va a ser igual, en realidad, al radio 2 más el espesor del CAPOC, ¿no? El radio 2 va a ser el espesor del CAPOC. Ya tengo radio 3. Ahora radio 4 me dicen que el siguiente espesor es de 1 pulgada, ¿no? De la lana. Entonces dice 1 pulgada de lana mineral y al final media de magnesita. Entonces, simplemente para radio 4 es ese radio 3 y le sumamos la pulgada de la lana mineral. Y luego para radio 5, otra vez es el radio 4 más la media pulgada de magnesita, de ese espesor, ¿no? Y aquí hice mi tablita de radios y Ks, puse cada una de las conductividades en esas unidades y simplemente es aplicar acá la expresión que tengo que hicimos acá de esta, ¿no? De hecho, aquí lo podemos generalizar para el número de aquí, ¿no? De resistencias. Aquí si hay otra resistencia más sería el logaritmo de R5 entre R4 sobre 2 pi K4, etcétera. Los voy a tener K1, K2, K3. Si hubiera otra sería K4. Aquí nada más son 3, K1, K2, K3, K1, K2, K3. O sea, cada una de estas capas es un material y tiene una conductividad diferente. Y utilizo la ecuación de global, donde utilizo delta T global, o sea, los dos extremos de temperatura, de T1, en este caso, a T4, ¿no? Entonces, aquí está mi dibujo, ¿no? Donde tengo
T1, T2, etcétera, los radios. Y aquí tengo los materiales con sus K, ¿no? K1, K2, K3, K4. ¿Ok? Entonces, aplicamos esa. En este caso tenemos 4 resistencias. Y para la primera resistencia es logaritmo de R2 entre R1, que es el tubo, entre 2 pi K1, ya aquí le puse, ¿no? R1, o sea, la resistencia del tubo. Luego más logaritmo de R2, 3 entre R2, 2 pi K2, que corresponde al Kpop, que es la resistencia 2 del Kpop. Logaritmo de R4 entre R3, 2 pi K3, longitud este K3 corresponde a la lana, es mi resistencia 3. Y logaritmo de R5 entre R4, 2 pi K4L. Y corresponde a la magnesita, es mi resistencia 4 para transferencia de calor, ¿no? Mis temperaturas aquí yo me equivoqué y esta diferencia de temperatura es de global, entonces desde T1 hasta qué T era, hasta T4, ¿no? T5, perdón. Son 4 resistencias, 5 temperaturas, ¿no? Entonces, ahí, este es T5. Tener cuidado ahí, en corrección de eso. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es sustituir esos valores, ¿no? Entonces, desde 500 hasta 100 son los extremos de temperatura, ¿no? Ok, 500 y 100, ¿no? Hasta la capa exterior tiene 100, desde T1, y la capa exterior me dice que va a estar a 100. Entonces, es lo que yo meto acá y simplemente voy metiendo sus valores de R2 entre R1, 2 pica 1. Aquí no le metí las unidades. Si se fijan, ya aquí ya no dejé la L afuera, esta L, porque no me la están pidiendo por longitud, por pie de longitud o por unidad de longitud, sino me lo están pidiendo por área, ¿no? De hecho, ¿cómo dice? Por pie cuadrado de superficie, pero dice de superficie externa del tubo. Ok, entonces simplemente meto todos los valores y ya vimos que las unidades, si se fijan, las unidades aquí se van a ir, ¿no? Y si se fijan aquí, ya no pasé estos radios que estaban en pulgadas, lo que les decía, ya no las pasé a pies, porque sería para pasar a pie dividir entre 12 ambos y 12 se me van, entonces no hay ningún problema. Las unidades aquí se me van a ir, pulgadas con pulgadas, y no me dan lata. Y lo único que me va a dar es que las unidades de la K. Entonces, para hacer la parte práctica, yo al final sí utilicé la longitud, ¿no? Vamos a ver. Sí saqué la L y sí la saqué por pie de longitud, ¿ok? Esta L de acá, no sé de cuánto es mi tubo de longitud, entonces para hacerlo práctico, una opción es dejarla afuera, la L, esta, y ya me va a dar por pie de longitud. Y entonces, ya sabemos, ¿no? Este es grado Fahrenheit, lo voy a hacer aquí, grado Fahrenheit, las unidades, y las únicas unidades que me van a quedar son de la acá, que aquí no las metí, pero las vamos a hacer acá, porque esto es como hacerlo, extremos, ¿verdad? Extremos, o sea, este entre y entre como si esto estuviera dividiendo entre uno, ¿no? Uno entre esto de acá. Entonces nada más me van a quedar las unidades de grado Fahrenheit que multiplica las de la K, que son BTUs
porque estoy multiplicando extremos, ¿no? BTUs, hora, pie, grado Fahrenheit, ¿no? O pie cuadrado entre grado Fahrenheit, perdón, pie cuadrado por grado Fahrenheit entre pie. Pero bueno, para hacerlo práctico ya, este pie cuadrado con el pie de aquí abajo, ya dejé un pie arriba, se me van los Fahrenheit y me va a quedar en BTUs hora pie, ¿no? Que es lo que tengo acá. Ok. Nada más era porque no le metí ahí las unidades. Era básicamente para checar, ¿no? Bueno, aquí lo hice sobre los extremos. Entonces, aquí lo dejé como por pie de longitud, pero dice se requiere por pie cuadrado de superficie externa del tubo. Entonces, yo voy a sacar mi área, o sea, pie cuadrado es un área. El área, esta área, ¿ok? Que utilizar esta es una O, que más adelante se utiliza mucho así, que significa out, o sea, la parte exterior del tubo. In, que significa la parte interior o el diámetro interior o radio interior. Entonces, me lo piden por pie cuadrado de superficie externa del tubo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues utilizar el diámetro acá, que también le podría yo haber puesto esa O, el diámetro exterior del tubo. Diámetro exterior. Para que me dé el área. Pero estamos hablando que es el área de transferencia. O toda esta parte, ¿no? El área de transferencia. Que sí es como si abriera yo este tubo a la mitad y quedaría básicamente una hoja, ¿no? Que de este lado es la longitud. O sea, si lo abro a la mitad, lo doblo y lo estiro bien, me queda prácticamente un rectángulo y su área es lado por lado. De un lado le estoy llamando L, que es la longitud, y del otro lado, esto a la hora de hacerlo como tubo redondo, pues es el perímetro, que es pi por diámetro. Pero ¿qué diámetro vamos a usar ahí? El exterior, ¿no? Entonces, este de acá es el perímetro y este es la longitud, ¿no? Entonces, es el lado por lado. Lado por lado. Pero estoy usando aquí el diámetro externo, ¿no? Entonces, pues aquí sí multiplico pi por diámetro externo, que es 6.625. Ojo, aquí ya estoy usando diámetro no radio, o sería 2πr si quisiéramos usar radio, ¿no? Ahí tengan cuidado, luego se confunde uno. Aquí si esto estaba en pulgadas, lo divido entre 12 para pasarlo a pies. Y como estoy usando un pie de longitud, pues por eso aquí también el área la voy a utilizar un pie de longitud. Entonces, si hago esto, me va 1.73442 pie cuadrado. Pero yo ya sé que esto, pie cuadrado, es por esta pie de longitud, entonces le voy a poner esa etiqueta acá. Que esta área pie cuadrado, es esta área, cuando tengo aquí una longitud de un pie. No sería lo mismo si tuviera una longitud mayor, ¿no? Entonces, por eso tengo que ponerle ahí que es por pie de longitud. Voy a borrar todo esto. Y simplemente entonces ahora mi Q, esta Q que se acuerdan que cuando es por unidad de área ya la utilizo la minúscula, ya simplemente es este valor que tengo de transferencia de calor, pero este es por pie de longitud, y multiplico por el área, perdón, divido entre el área, entre esta área, porque es por área, o sea, entre el área, le decimos por, pero en realidad estamos refiriéndonos a que es entre el área, ¿no? Para decir BTU por hora pie cuadrado.
Entonces, utilizo esta área que es 1.73442 pie cuadrados por pie de longitud. Entonces me va este pie con este pie de longitud, porque esta también era para la misma longitud de un pie. Entonces me va este con este, hago la relación, la división, me da 82.018 BTUs hora y pie cuadrado. Aquí quizás se puede decir pie cuadrado referido al diámetro externo del tubo, ¿ok? Entonces, no es lo mismo si me hubieran dicho, por el pie cuadrado del área exterior total, ¿no? O sea, de esta área de acá. Estamos hablando de esta área de abajo. Bueno, del tubo, la parte exterior, aquí donde dice T2, toda esa parte, ¿no? No es lo mismo porque esta área es mucho mayor, entonces va a variar ese valor, ¿no? Si usamos si usamos el radio 5, ¿no? Estamos usando el radio 2, que corresponde a la parte exterior del tubo. Si me hubiera dicho de el área referido a la parte exterior de todas las capas, sería R5. Va a aumentar mucho esa área de transferencia. Entonces, ese es el inciso A. El B nada más calcular las temperaturas. Déjenme checar este tiempo. Ya me pasé algo, ya son 51 minutos. Vamos a dejar acá. Y en la siguiente clase continuamos con el inciso B, que ya es fácil, para pasar al siguiente tema. Entonces, terminamos con esto.